Buenos días, queridos amigos. Muchas gracias a Gregorio Varela por invitarme a esta jornada tan interesante, gastronomía y mente. Yo voy a hablar de 4 puntos, los 4 ingredientes de la gastronomía. En segundo lugar, los 4 ingredientes de la vida. En tercer lugar, una pincelada sobre lo que es la salud mental. Punto cuarto, un final que es un principio, que es la felicidad, que ha terminado de decir nuestro querido Rafael Monzón. Los 4 ingredientes de la gastronomía. Realmente, las 4 cosas más importantes. España ha puesto de moda la dieta mediterránea en los últimos años y ha sido una exportación muy importante. Yo estoy en Fibín. No sé si rusan un poco el micrófono. No sé si que se baje el tono. Bien. Hemos tenido una comida hace unos días en el Ritz de Madrid con la ministra del ramo, con Rosa Aguilar, para explicarle que el vino, que es uno de estos 4 componentes, no es una droga, que el vino es un producto cultural, que es muy importante enseñar a la gente a beber con moderación y que una buena comida debe contar con el vino. Hidratos de carbono, grasas, proteínas y vino. Realmente ha cambiado el concepto de la alimentación. En los últimos años han aparecido incluso enfermedades nuevas que no existían antes. Si ustedes recuerdan las 3 gracias de Rubens, las 3 estarían en tratamiento psicológico por obesidad. La mujer que se lleva hoy es como el Real Madrid de la pasada temporada. Sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Y esto es una moda cultural que ha llevado a una enfermedad nueva que no existía antes, que es la anorexia bulimia. La anorexia bulimia nace como enfermedad hace unos 30 años y consiste en la obsesión por no engordar, que lleva a pesarse varias veces al día, vomitar, hablar todo el día de dietas y una serie de cosas que convierten a ese sujeto en una persona enferma. En este momento ha subido la tasa de anoréxicos. Antes era el 10%, ahora son el 15% son chicos y el 85% son mujeres. Pues bien, comer con moderación, comer con gracia, saber, por ejemplo, que los hidratos de carbono pues tienen unas características específicas, hay que tomarlos de forma discreta. Las grasas, especialmente las grasas vegetales, son muy buenas, como el aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de girasol, se ha puesto de moda también. España ha exportado esto, desayunar con aceite o con aceite y tomate. Y las proteínas, que las proteínas lógicamente pues tienen una enorme importancia para que la dieta sea completa. Y el vino. Yo tengo una gran pasión por el vino y creo que comer con un buen vino es realmente un detalle importante. En la exploración del vino hay 4 notas muy sugerentes. Hoy se come mucho por la vista y por el oído. Yo esto lo extrapolo al amor. En Occidente el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un hombre le preguntan por la chica que sale, dice, pues ¿qué quieres que te diga? Un cañón del color. Impresionante, te das la vuelta cuando pasa por delante de ti. La mujer, que es más inteligente y más larga en la visión de la jugada, dice, es un chico muy interesante, es ingeniero de caminos, es médico, es decir, tiene otra interpretación. El vino tiene 4 notas en su seno. Quiero dedicar una pequeña aclaración. En primer lugar, la vista. El vino es muy importante que se ponga en una superficie blanca, en un mantel blanco, para que el vino se contemple, sobre todo el tinto. Se suele decir en el mundo gastronómico que el mejor blanco que conozco es el tinto. El tinto tiene cuerpo, tiene estructura, tiene diálogo, tiene modales. En primer lugar, en la vista. Y es bueno que el vino se mueva y la copa esté, esto lo saben los que se dedican a la gastronomía, el vino tenga un dedo o dedo y medio en la copa, para que pueda meterse en la nariz, que es la segunda fase exploratoria, que es las papilas olfativas, la pituitaria. La pituitaria es etérea, vaporosa, vaga, desdibujada, difusa, depende mucho del tipo de nariz que cada uno tenga. Hay que educarla, como cuando uno educa el oído para escuchar a Mozart, a Beethoven o a Brahms. En tercer lugar viene la fase propiamente exploratoria del vino, que es la fase gustativa, en donde el vino empapa
la boca y entonces se ven las características del vino, el tempranillo, la garnacha, el mazuelo, el cabernet sauvignon, el maridaje con la madera. Es decir, son tantas cosas las que se hospedan ahí que realmente es impresionante. Por eso, lo decíamos antes, comer es comunicarse. Nadie se sienta a tomar hidratos de carbono, grasas y proteínas corriendo, deprisa y corriendo, sino que comer viene de comunicación, de diálogo. Y finalmente, la última fase del vino es el retrogusto, que es la sensación final que el vino produce en nosotros. Pues bien, esta sería una característica importante. Un buen vino acompaña a una buena comida. Dice Don Quijote en las bodas de Camacho, el mucho vino ni guarda palabra ni cumple promesa. Por lo tanto, beber con moderación. Y también dice Sancho en un momento determinado de esa célebre boda, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. En segundo lugar, nos encontramos con los 4 ingredientes de la vida, 4 componentes que habitan, residen, se cuelan en los entresijos de la vida de cualquier persona que tiene un proyecto bien configurado, que son amor, trabajo, cultura y amistad. La felicidad consiste en esto, consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre estos 4 ingredientes que están dentro de nuestro patrimonio personal. El alimento más importante de la vida es el amor. Prima immutaccio appetitus, decían los antiguos. El primer movimiento de la condición humana es el amor, que llega muchas veces, como decían los latinos, sicut fer, como un ladrón. Este es el enamoramiento. Enamorarse, es uno de los grandes argumentos de la vida, uno de los grandes temas, es crear una mitología privada con alguien. Decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto, mi programa de vida, sin ti no tiene mucho sentido. Eres sustancial. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. El jueves doy una conferencia en un foro de Madrid. Me traigo unas invitaciones para los que tengan tiempo. Y voy a hablar de un tema que voy a tocarlo de nuevo en la Jornada Mundial de la Juventud y que he hablado de él recientemente en Boston, Education for Lasting Love, mi conferencia del jueves en español, lógicamente, es educación para el amor duradero. La primera epidemia mundial en este momento, queridos amigos, no es el SIDA, ni la droga, ni las depresiones, que son muchas, ni las grandes infecciones. La primera epidemia mundial en los países libres son las rupturas conyugales. One couple after another broken. Una pareja detrás de otra rota. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años, hace 20 años, que este tema iba a andar así? Dice un poeta español del siglo XII, que me viene ahora a la cabeza, en El collar de la paloma, y vengas de Córdoba, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. En segundo lugar, el segundo componente es de estas 4 notas es el trabajo. Dice el Eclesiastés, ama tu oficio y envejece en él. Los triunfadores son los que disfrutan trabajando, los que tocan una tecla y lo hacen con amor y con profesionalidad. Y nos pasamos la vida trabajando. Piensen ustedes, yo soy psiquiatra, tengo la suerte de tener una profesión preciosa, dura, porque uno baja a los sótanos de la personalidad del otro a poner orden y concierto. De hecho, la palabra psiquiatría viene de psique, mente y tría orden. Yo soy psiquiatra, hijo de psiquiatra, padre de psiquiatra, primo de psiquiatra, media familia roja somos psiquiatras y sabemos lo que es este tema. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando estaba en el colegio, que me decían mis compañeros, tu padre es el médico de los locos. Yo soy andaluz, aunque ejerzo poco, pero soy andaluz, y luego hemos sido los médicos de los nervios. Está de los nervios. Tienes que ir a de los nervios. Luego médicos de la cabeza. Hoy, gracias sobre todo a la influencia de Estados Unidos, somos los médicos de cabecera modernos. Es decir, el psiquiatra se ha convertido en un médico consultor, etcétera, muy cercano. Bien, el trabajo es el segundo argumento importantísimo. Trabajar con amor y amar el trabajo. En tercer lugar, la cultura. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es libertad. La cultura es un saber de 5 estrellas que te lleva a la curiosidad por aprender.
Y esa curiosidad empieza por apagar la televisión. Por fortuna hoy ha perdido prestigio, hay 100 canales, con lo cual se ha dispersado el tema. Y bucear en los libros, el arte, la literatura, la historia. Pensemos lo que es el maridaje de una buena comida con una música de fondo. Piensen ustedes pues, lo que es estar escuchando, no sé, el concierto contra violín número 35 de Tchaikovsky, que es una genialidad. Uno se queda extasiado. ¿Cómo puede una persona hacer ese...? O una buena conversación, un diálogo sobre la vida, lo que está pasando, sobre los grandes temas que están sobre la mesa, la guerra de Libia que está en este momento sobre el tapete, o lo que está pasando en el norte de África. Y en cuarto lugar, amor, trabajo, cultura, amistad. La amistad es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. Y la amistad es un sentimiento positivo que se tiene ante alguien y que tiene a su vez tres características fundamentales. La amistad es donación, confidencia y afinidad. Son tres cosas que se mueven en el mapa del mundo personal de la amistad. Toda amistad íntima es arriesgada, porque es dejar que alguien entre en los cuartos traseros de nuestra vida, en el cuarto de máquinas, en la ciudadela interior, y que vea lo que somos, lo que hacemos, cómo nos va, y entonces puede hacer uso de ese conocimiento íntimo. Casi todas las amistades se mueven en la banda media de un triángulo o de una pirámide, en la banda media baja o en la banda media alta. Muy pocas ascienden hacia la intimidad. 3, 4, gente que sabe nuestra vida de milagros con detalle. Una observación complementaria: la amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Decían los escolásticos que una de las virtudes más importantes era la prudencia, que era la cochera donde se guardaban la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia en el hablar, no hablar nunca mal de nadie, nunca decir un comentario negativo, pero eso da una enorme paz y un enorme equilibrio a la persona. Tercer punto del que yo quería tocar, la salud mental. La salud mental, bueno, los psiquiatras, como decía antes, estamos en primer plano de la no digo de la medicina, sino del mundo actual. Los dos médicos que más han crecido en los últimos años en el mundo civilizado, vamos a decirlo así, son el psiquiatra y el cirujano plástico, el cirujano estético. Yo recuerdo que he oído hace años que decían, bueno, fulanito de tal, que si estuvo mal, que tuvo que ir al psiquiatra. Nosotros los psiquiatras hoy, como digo, somos los médicos del comportamiento. Y el cirujano plástico. La mujer moderna está operada de la delantera, de la defensa y del centro del campo. Y muchas veces son operaciones interesantes que merecen la pena porque dan autoestima y confianza, y otras veces son ya pues un poco el miedo a envejecer. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental empieza por la personalidad. O sea, yo vengo de Julián Romea 23 desde mi consulta, estoy en Serrano, en la calle Serrano, y vengo con mi cuerpo, mido unos 70, peso 67 kilos, el volumen que desplazo en el espacio, soy, como decía hace un rato, dice, usted es poquita cosa, pues no tengo más estatura que la que tengo, la del español medio, pero luego tengo un sello que es mi personalidad, mi forma de ser. La personalidad tiene mucha importancia. En los últimos años se han descrito, gracias sobre todo a la psiquiatría alemana del siglo XIX y a la psiquiatría americana del siglo XX, los personality disorders, los trastornos de la personalidad. Es decir, esos sujetos que tienen un comportamiento extraño y que en el lenguaje coloquial decimos, fulanito, qué raro es, qué extraño es. Eso nosotros nos metemos debajo de ese lenguaje verbal y buceamos y nos encontramos con un trastorno de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Nos dan unas pinceladas, unas notas. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es aquel conjunto de pautas de conducta, actuales y potenciales, que tienen tres patas. Es un tríptico, es una trípode. Una parte de la personalidad es genética, viene en el mapa genético, y es el temperamento. Es heredado. Decimos, tiene el mismo temperamento que su padre, y nos referimos a eso. En segundo lugar, una parte adquirida, que es el carácter. Los estudios, la familia, el entorno, la cultura, todo lo que se ha dado en él. Y en tercer lugar, el tercer elemento es la biografía, la historia personal. La vida enseña más que muchos libros. La vida es la gran maestra. Decía Pablo Neruda, confieso que he vivido
La vida pasa por nosotros y nos enseña lecciones importantes. Pues bien, la personalidad es eso. Yo tengo una gran pasión por la música clásica. La personalidad sería como todos los elementos que componen una gran orquesta. Está los violines, los violonchelos, los instrumentos de viento, y hay alguien por delante y por detrás que es el director. El director es la persona, personalidad y persona. El director consigue reunir, ensamblar, mezclar con arte y oficio toda esa serie de elementos diversos que dan lugar a una gran sinfonía. Toda persona tiene tres características, tres pliegues, tres cosas dentro. En primer lugar, lo que yo pienso que soy es el autoconcepto. En segundo lugar, lo que los demás piensan de mí. Esa es la imagen. Y en tercer lugar, lo que realmente soy en el cuarto de baño, es decir, la verdad sobre mí mismo. Este sería, por lo tanto, un concepto que me parece interesante. ¿Qué es la salud mental? ¿En qué consiste ser una persona equilibrada? Ser una persona... Voy a decir 3 o 4 notas que me parecen como muy interesantes, porque el tema daría para mucho. Yo tengo un libro dedicado a este tema que se llama ¿Quién eres?, donde analizo, escruto, observo, registro y paso por los pasillos de la personalidad y voy poniendo orden y concierto en ello. 3 o 4 notas sobre lo que es una persona madura, equilibrada, sana. En primer lugar, desde el punto de vista temporal, del tiempo histórico, una persona sana sería aquella que vive instalada en el presente, tiene asumido el pasado con todo lo que eso significa y vive sobre todo empapada del porvenir. Sería la ecuación temporal del hombre sano, o dicho de una forma más poética, tener buena salud y mala memoria. En segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista. La vida como programa. Esa es la felicidad, tener un proyecto de vida. Y ese proyecto tiene que tener estas notas que yo he comentado antes, que son fundamentales, y cada una se abre en abanico. No hay felicidad sin amor, no hay felicidad sin amor y trabajo, serían las 2 principales notas de esa sinfonía. En tercer lugar, otra característica muy importante de la persona madura es tener voluntad. La voluntad, una voluntad fuerte, sólida, compacta, pétrea, consistente. A mí muchas veces me preguntan mis alumnos o los periodistas, doctor Rojas, ¿con la voluntad se nace o se hace? La pregunta me parece obvia. La voluntad se trabaja, no conozco a nadie que nazca con voluntad. Y la voluntad es la capacidad para ponerte metas, retos, objetivos, planes por cumplir. Dicen los americanos, en una definición, la psiquiatría americana conductista dice capacity to postpone the reward. La voluntad es capacidad para aplazar la recompensa. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Hay una visión larga de la jugada. Esa sería otra característica que me parece importante. Y finalmente, por poner otro cuarto punto, el sentido del humor. Es decir, el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. El sentido del humor es capacidad para relativizar las cosas que nos pasan, las dificultades, los problemas de vida que a todos los tenemos. Y lo diría de una forma incluso más precisa, con una frase que quedará un poco en la cabeza de ustedes. Madurez es saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Justeza de juicio. Dar en la clave de la valoración de los hechos. Cuarto, un final que es un principio. Y quiero terminar hablando de la felicidad porque realmente uno de los placeres más importantes de la vida es la mesa, es la comida. Piensen ustedes, casi todo está escrito, casi todo está en los libros. Decían los clásicos, por ejemplo Séneca, que la felicidad consistía en la virtud. Y la virtud era el arte de obrar bien, el hábito de obrar de la mejor manera posible. Decía Epicuro que la felicidad consistía en el placer. Y el placer tenía también muchos elementos, no solo los placeres sensoriales, sino los muchos ingredientes que se cuelan dentro de nosotros y dilatan nuestra personalidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad consiste, es un estado de ánimo positivo, estar contento con uno mismo al comprobar
que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. La felicidad es la administración inteligente del deseo. Atrévete a soñar, que si pones voluntad lo consigues, pero no te equivoques en la meta. Mucha gente busca en el mundo actual, en el mundo nuestro, la felicidad fuera de donde está. Es una pena, y todo uno se queda sorprendido cuando ve tantas trayectorias erráticas y negativas y mal diseñadas. Y decía Don Quijote, que es más importante que Cervantes, decía Don Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de mirar la realidad, polinomio de muchos factores. Quiero ponerles a ustedes un ejemplo, antes de terminar, de un personaje del que yo tengo pasión por él. Bueno, voy a poner dos. Uno que me hubiera gustado ser el niño de los recados de él, a ver le llevado el maletín. Tomás Moro, siglo XVI. Tomás Moro muere en 1535, fue amigo personal del rey Enrique VIII. Enrique VIII era un manual de psiquiatría ambulante, entonces no había psiquiatras, y tenía pasión por las mujeres, incluida la propia. Y Tomás Moro no firmó un documento que le presentó el rey. En aquel tiempo no hay democracia. La primera democracia aparece en 1648, la Revolución Británica, y la segunda en 1789, la Revolución Francesa. Piensen ustedes, el poder del monarca era omnímodo, era total. Y entonces Tomás Moro no firmó un papel que anulaba el matrimonio del rey. El rey se casó con la mujer de su hermano, que era una española, Catalina Aragón. Luego se casó, tuvo amoríos con la Seymour, con su madre, con Catalina Howard. En fin, una serie de mujeres fueron apareciendo que se sepa en su vida. Todas ellas murieron trágicamente, siguiendo los pasos que él dictaba a los que estaban a su alrededor. Y Tomás Moro pasa el último año de su vida en la cárcel de Londres. Está solo, se casó 2 veces, como ustedes probablemente saben. Su segunda mujer no estaba de acuerdo con él, solo su hija Margaret, y los escritos finales de Moro son excepcionales, de serenidad, de sosiego, de paz. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Inglaterra no ha tenido en 4 siglos un personaje como Tomás Moro, que murió solo, arruinado y en la cárcel. Le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa 2 siglos después, y cuando sube al cadalso, Tomás Moro, sentido del humor, le dice al verdugo: haz bien tu oficio, que para eso te pagan. Por lo tanto, Tomás Moro. Y un personaje que quiero ponerlo también sobre la mesa, menos conocido porque más reciente y ha tenido menos resonancia, que es un vietnamita, Nguyen Van Thuan. Nguyen Van Thuan ha estado 13 años en la cárcel, 9 años en una celda común. 9 años estar solo en una celda, se vuelve loco a cualquiera. Los psiquiatras sabemos de eso. Y 4 años después, 4 años más en una celda común con presos comunes. Y acaba de publicar un libro antes de morir que se llama Witness to Hope, Testigos de Esperanza, texto antológico, ha sido un bestseller en medio mundo, en el que él interpreta que esos 13 años que ha estado solo en la cárcel han sido decisivos para él, que estaba una vida monótona. Él se dedicaba a escribir, era políglota, había estudiado en varios países europeos, era sacerdote católico y fue obispo de Saigón, y cuenta pues una serie de características realmente impresionantes sobre la felicidad. La felicidad que él tuvo esos 13 años ha sido excepcional. Estaba solo, comía lo que le daban en la cárcel y estaba vigilado por 4 comunistas mañana, tarde y noche. Bien, voy a terminar con los 3 grandes libros que nos hablan de la felicidad. Hay más, pero 3 grandes libros históricos que son el Talmud, el Evangelio y el Corán. El Talmud es un libro, voy a terminar con él, pero quiero decir que el Talmud tiene menos nivel que la Torá judía. Es un libro de tradición rabínica, recogidas oralmente, porque en aquel tiempo, aunque existía el papel nace en Egipto, en los papiros, ¿no? Pero había mucha tradición de repetición de cantinelas y de poesías en aquel tiempo, y es un libro muy importante y muy sabio. Voy a terminar con él. El Evangelio es un libro de la vida de Jesucristo, escrita por 4 periodistas. San Mateo, que es inspector de Hacienda, recaudador de impuestos;
San Lucas, que era médico, San Marcos, que era amigo de San Pedro, y San Juan, que era el adolescente, que no se sabe si tenía o no profesión, aparte de dedicarse fundamentalmente a sus labores, vamos a decir, apostólicas. Y el Corán. El Evangelio dice, el vino nuevo en odres nuevos. Capacidad para renovarnos todos, para empezar de nuevo. Piensen ustedes en los dos grandes argumentos, amor y trabajo. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin renuncia. Dice, cuelo una nota a pie de página, dice Lord Byron, poeta inglés, iconoclasta y carpetobetónico, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. El Corán, la gente que no entiende dice que el Corán es un libro malo y que es una cosa de fundamentalista. La ignorancia es muy atrevida. El Corán es un gran libro. Hay 1.100 millones de musulmanes en el mundo. En este momento, el 15% de la población, por decir algo, de Frankfurt es turca. Y hay muchas mezquitas en Berlín, por ejemplo. Dice el Corán, al principio, le preguntan a Mahoma, ¿cuál de tus 3 hijos quieres más? Y dice Mahoma, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure, y al viajero hasta que vuelva. Y termino con el Talmud, que es, como digo, un libro importante. Tengo 2 o 3 amigos judíos sefarditas, y hablamos de este libro, que es un libro, pues, como digo, la gran sabiduría. Y dice así, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Y el hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Muchas gracias.